los tres al son del roncón. Bajo la luz de la luna, palenques en la Quintana, te van del Nalón al Sella y de Santiago a Santana. Toca la gaita, toca el tambor, vamos de fiesta de San Maturón. Llanes va a hacer el ramo de pan por Santa Marina, para canciones la mina y para creces cantamos, para Vélez Cudillero, para Paisaje Caravia, para Mercado el Desierto y para Puente el de Pravia. Toca la gaita, toca el tambor, vamos Rosina para la procesión. Romero saco badonga de Tolosillo y Oviedo, de Cangestión y Zaponga y de Belmonte a Somiedo. Villaviciosa Manzanes con su cantar en claveles, la noche con sus tonales y Asturias por Mariñanes. Toca la gaita, toca el tambor, arriba la fiesta, que viva el amor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir rezando. El acierto y la coherencia de esa designación. La distinción ha recaído, como todos sabemos, en Ignacio García Arango Cienfuegos Jovellanos, ingeniero de camino, canales y puertos, al servicio de la Administración del Estado. En la actualidad, jefe del área de planteamiento, proyectos y obras de la demarcación de carreteras del Estado de Asturias. Su carrera en este aspecto constituye un proceso de permanente escalada hacia la complejidad en las responsabilidades a través de un continuo aprendizaje y de una entrega permanente a la reflexión. Él mismo subraya la dependencia de magisterios bien recibidos cuando alude a su etapa de trabajo en la unidad de construcción encargada de los tramos Serín-Gijón y Serín-Avilés de la Y. Allí, recuerda Ignacio Arango, bajo las órdenes del inolvidable Enrique Lafuente Gutiérrez, aprendí durante 5 años muchas cosas y tuve que hacer frente a la responsabilidad de la construcción de una gran autopista en terreno complicado. Calculé y construí numerosos puentes, me enfrenté con taludes difíciles y sobre todo llevé la gestión para implantar en España la técnica del pavimento de hormigón armado continuo, novedosa a nivel mundial, que bajo mi dirección se implantó en toda la autopista
y que sirvió de base a la tecnología actual italiana y francesa. Resultaría demasiado largo entrar ahora a detallar uno por uno gracias a la asociación de ACAS, porque me cogió por sorpresa, porque yo nunca pensaba que iba a ser pastor mayor de Suelos. Nada más. Otro galardón para don Francisco Carantoña Gumber. Lo entrega don Javier Villar, miembro de ACAS. Para mí una sorpresa que me produce profunda emoción y guardaré entrañablemente siempre conmigo. Gracias. Se va a hacer entrega de otra placa al señor vicario castrense don Daniel Ponte Rodríguez, que ha tenido la gentileza de venir desde Madrid a celebrar la misa y a pasar un día con nosotros. La entrega a don Manuel Martino, presidente de ACAS. Muchas gracias a la organización. Es para mí una satisfacción recibirla, además de pasar con todos vosotros este día de gozo y de alegría. Gracias. Y por último, entrega del Asturcón del año 96-97 a don Ignacio García Arango Cienfuegos Covellanos, ingeniero de caminos, canales y puertos. La entrega la hará el señor director regional de Agricultura en representación del Principado.